¿Recuerdan la historia de Sansón? ¿Sí? ¿Dónde empieza la historia? Antes incluso de su concepción. No porque yo me llame Samuel, pero también ubiquémonos a Samuel. Es un relato mesiánico, ¿verdad? También empieza de niños. Pero es curioso porque en esas historias también encontramos a niñas. Así vamos a encontrar a las dos niñas que curiosamente tienen el mismo nombre. Miriam en el Primer Testamento y María en el Segundo Testamento. Tienen el mismo nombre en realidad, solo que uno en hebreo y el otro en griego, pero el nombre es el mismo y significa lo mismo, elegida. Eso nos pone a pensar entonces en las imágenes de Dios que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las imágenes de Dios que tenemos nosotros en la mente? Primero, a ver, el Dios adulto. Es más, algunos lo pintan a Dios como un viejito barbón, ¿no es cierto? Pero en la historia bíblica, Dios sale de la lógica del adulto y se convierte en niño. Incluso el hecho mismo de la creación, de ponerse a crear al ser humano con sus manos, en esa narración, es un poco ilógico, ¿no es cierto? Bueno, al margen de las explicaciones muy rebuscadas que se pueden hacer ahí. Otra imagen de Dios es el Dios que redime a los adultos, que salva a adultos. En la historia bíblica es el Dios que redime desde los niños y las niñas. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el reino? Aquí hablemos, interactuemos un poquito, voy a correr, pero interactuemos un poquito. ¿De quién es el reino? Desde Jesús es de los niños. Y el texto sigue diciendo, Lucas especialmente, Lucas 18, que quien no es como el niño, no entrará. No dice, bueno, tal vez, quizá, de repente, posiblemente. No dice, que no es como estos niños, simplemente afuera. ¿Verdad? Entonces, es el Dios que redime desde el ser niño y niña. Otra imagen de Dios es el Dios lógico. Entonces, es un Dios con leyes, es un Dios de orden, es un Dios sistemático. Es curioso porque en el texto es el Dios que actúa de forma ilógica. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Bueno, al margen de si es novela o no es novela, recuerden la historia. Jonás estaba molesto, dice la historia. ¿Pero por qué estaba molesto? Porque Dios le mandaba a hacer algo fuera de su lógica. Dios era Dios de Israel, no era Dios de todo el mundo. Además, ¿cómo vas a salvar a Nínive si Nínive es el imperio que te tiene gobernado? Entonces, bueno, es un Dios de lo ilógico. Los líderes religiosos, Jesús mismo. Otra imagen de Dios es la del Dios serio, la del Dios juez. Y ahí las iglesias tienen teologías para todos los gustos, ¿verdad? Hay iglesias con el Evangelio de las 3P, y todas esas características, ¿verdad? No pelo, no pantalón y no pintura. Pero son este tipo de características, ¿no es cierto? Entonces las iglesias están más emocionadas en este asunto de las normas, de la estética, de lo que suponemos que es un orden. En el texto bíblico encontramos a un Dios de la gracia y la participación. Ojo, Jesús, y este comentario también me responsabiliza, Jesús no forma una iglesia, Jesús no forma una institución, Jesús forma una comunidad. Es a la muerte de Él, a la resurrección de Él, cuando Él ya no está presente en la comunidad, donde se forma la institución. Entonces, y en esa comunidad todos tenían la palabra, todos podían hablar, al punto que las mujeres podían preguntarle, los niños podían preguntarle, y todos podían interactuar unos con otros. Dios entonces, o la imagen que tenemos del reino de Dios, es un reino soberano, fuerte, poderoso, ¿verdad? Mientras que la imagen del texto bíblico, el reino de Dios es de los niños, nos plantea la otra lógica. No es un reino soberano, fuerte, sino es un reino donde todos pueden interactuar con justicia, con libertad, con verdad y con solidaridad. Los valores, a veces en el texto bíblico, en los evangelios,
no encontramos a un Jesús diciendo que es el reino. Jesús nunca define el reino, pero sí nos dice el reino de Dios se parece a. Ese se parece a son actitudes que van en la línea de estos valores del reino. Esto nos pone a pensar entonces, bueno, la definición que ya la conocemos, no voy a hablar ahí por asunto de tiempo, ya me quedan 20 minutos. Vamos a ver algunas aproximaciones para hablar de participación. Es un hecho que la participación de los niños y las niñas, es un hecho la participación de niños y niñas en la historia bíblica. Es más, la historia bíblica está nutrida no en los adultos, sino en la ilógica de los niños. Primero. Segundo, los niños irrumpen en la historia bíblica y desestabilizan el orden establecido. ¿Recuerdan lo de ayer? Bueno, el texto con el que polemizamos un poquito ayer. Sí, claro, pero recordemos que este niño que es llevado, que es puesto en medio, al final Jesús le da honor y le da la razón saca parte por este niño, le da la parte, el honor a este niño, y al que es avergonzado es a Andrés. Eso es voltear un poco lo cotidiano. Lo cotidiano, ese niño no tenía nada. El adulto debe otorgar los espacios para la participación de los niños, y aquí vamos a ver algunos textos sobre eso. Los niños en la Biblia responden a un propósito de Dios. Es el niño el que está más presto en el texto a escuchar a Dios. Josías, bueno, Samuel, Miriam, Jesús mismo. La respuesta de Jesús a los 12 años es impresionante, ¿verdad? Al margen de las discusiones teológicas y exegéticas que podamos hacer sobre esa respuesta, pero es impresionante la respuesta que Jesús da. Participar tiene que ver con la voluntad de actuar, y solo aquellos serán los que participen. Esa voluntad dependerá también de la edad del niño. Es decir, la escala de participación, no vamos a pedir que todos estén en la historia bíblica en la última escala de participación, pero sí vamos a ver niños participando dentro de ese proceso. Los niños y las niñas son por naturaleza extrovertidos, con iniciativas irrumpen en lo cotidiano. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Nos toca reconocerlos, identificarles y darles el espacio de protagonistas. Bueno, al margen de explicar todo este asunto de cuál era la situación de los niños y las niñas, quiero explicar dos cosas que es lo que planteamos también en noviembre. La condición de los niños eran, y las niñas, voy a empezar con el asunto de los niños. Los niños eran ciudadanos en potencia. Eran chicos que a la edad de 12 años iban a ejercer su derecho a ser ciudadanos, aunque no iban a tener palabra en público. Sí iban a poder discutir, por ejemplo, en la sinagoga. A los 30 años recién accedían al derecho a la palabra en público, pararse en público y discutir y hablar. La condición de las niñas era diferente. Una niña desde que nacía era dada en matrimonio. O sea, hablaba. Es más, a los 12 años una niña debía llegar casada. 12 años. Esto nos pone a pensar cuántos años tenía María, la madre de Jesús, cuando fue embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, nos pone a pensar en eso. ¿A qué edad se podía iniciar sexualmente una niña? Una pregunta importante que debemos conocer en el contexto. Según la ley, una niña su prometido podía tomarla sexualmente a la edad de 3 años y 1 día. Y eso es escalofriante. 3 años y 1 día. Y el prometido estaba en todo el derecho de hacerlo, si él quería hacerlo. Bueno, ¿por qué? Porque las niñas son vistas como objetos. Los niños también, pero las niñas son mucho más objetos que los niños. Entonces, bueno, esa era la explicación que habría que ver en contexto,
que es importante para comprender esta situación de los niños y las niñas, y por qué es importante hacer una lectura desde género también al texto griego. Cuando el texto habla de llevaban los niños a Jesús, no dice llevaban las niñas, y eso nos puede poner en otra conversación interesante. Ustedes dirán, no, pero ahora podemos hablar de niños y niñas. Sí, claro, pero si respetamos el texto tal como llegó a nosotros, hay que hacer una diferencia entre los niños y las niñas en ese contexto. Esto nos pone entonces a hablar de una de las historias. Una historia interesante, si nos ubicamos en Lucas capítulo 2, versículo 33 al 52. Está ahí la historia de Simeón y Ana, cuando José y María llegan a presentar al niño. Es curioso lo que Simeón y Ana dicen, porque en esta historia los adultos, Simeón y Ana, Ana es puesta como profetisa, dan oráculos para Jesús, dan profecías, pero esas profecías tienen que ver con la restauración de Israel. Ellas reconocen en Jesús, a pesar que es bebé todavía, reconocen que este es un protagonista dentro de su historia, dentro de su vida. Las iniciativas de Jesús de ir al templo y hablar junto con los maestros. Ya nos ubicamos en Simeón y Ana, dando oráculos y diciendo lo que Jesús va a hacer, pero aquí también juega un papel importante María y José, aunque José desaparece muy rápido en la historia. Desaparece muy rápido. Al parecer ya era anciano. Esa es la historia. Bueno, una de las corrientes, ¿verdad? Pero nos pone a pensar que ellos, estos Simeón, Ana, María y José, jugaron un papel importante en la historia de Jesús. Más aún si leemos la misma historia y un texto conocido que todos lo sabemos de memoria. Y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría, estatura y gracia. Cuando leemos en el español, esto suena que Jesús lo hacía porque era Dios, ¿no? Entonces dice, Jesús crecía en sabiduría, pero en el texto, en el griego, se nota eso de manera muy interesante, porque lo único que Jesús hacía por su voluntad, por su propia cuenta, era crecer, porque el sabiduría se llenaba de sabiduría, y Jesús crecía, dice el texto en el griego, y se llenaba de sabiduría y de gracia. Ese se llenaba no es que él mismo lo hacía, sino una forma más literal, es lo llenaban de sabiduría. Es interesante entonces la participación de estos 4 adultos en Jesús, porque lo llenaban de sabiduría, le llenaban de los consejos y también los espacios necesarios para que él pueda dejar de ser objeto y pasar a ser sujeto en esa historia. Bueno, el verbo crecer es una connotación pensando en el ambiente, y Jesús se sujeta y cumple sus deberes. No tengo mucho tiempo. El protagonismo de Miriam. Ayer nos hablaba Ruth acerca de Miriam. Yo tengo muy pocas cosas que decir sobre eso, ya porque Ruth lo dijo casi todo ayer. Pero es importante ver a Miriam como la protagonista en esta historia. Si Miriam no hubiera hecho lo que hizo, ¿qué hubiera pasado? No habría historia, no habría éxodo, no habría nada, no habría Pascua. Es gracias a lo que Miriam hace. La mamá estaba miedosa. La mamá, es más, metió a su hijo en la canasta de ropa. Ni siquiera uno se imagina un ropero, ¿no es cierto? No, pero en ese tiempo no había roperos como lo conocemos hoy. Pero era una canasta de madera, una canasta donde se guardaba la ropa, y ahí los metía. La mamá estaba miedosa, y la mamá lo que hace es decir, ¿cómo me deshago de este problema? Entonces hace lo mismo que otras mamás están haciendo. Claro, hace lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Agarra una canasta, pone a Moisés y lo manda por el Nilo. Y Miriam dice, no, voy
ella toma la decisión de seguir. Ella toma la decisión de hablar. Una vez que encontraron a la canasta, toma la decisión de hablar con la hija del faraón, y eso era imposible. Era el protocolo. Imagínense que, bueno, que llegue la reina tal. Aquí nada más el presidente que llegue y que alguien se quiera acercar a hablar con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La seguridad te para. Es más, en ese tiempo la realeza era una divinidad. Entonces, llegar a hablar con la hija del faraón, estás hablando con la hija del Dios, era imposible pasar. El mismo río Nilo era un río donde no se podía bañar cualquiera. En esa parte, el Nilo es considerado como un Dios también, porque es el que da la vida al pueblo. Entonces, todo este contexto hace que Miriam actúe en la ilógica de un adulto. ¿Cómo hubiera actuado un adulto o una adulta? Hubiera pensado, ¿voy o no voy? Si voy y me mata, mejor no voy, ¿verdad? Ya, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero Miriam sale. Ella es la protagonista y gracias a ella tenemos esta historia. Ahora, Miriam no tenía más de 12 años o 14 años. Tenía menos de 11 años, mucho menos. Algunos la ponen en una edad de entre 8 y 9 años. Algunos le ponen esta edad por la palabrita que aparece ahí. El protagonista David, y aquí más que hablar de su historia, que ustedes ya la conocen, es hablar de cómo hemos imaginado a David. Lo hemos imaginado como un muchacho de 17 años, ¿no es cierto?, que ya puede tomar una espada. Y no, la palabra que aparece aquí es el mismo tenor de la palabra que aparece en Miriam, para decir muchacho. Este era un muchacho, es decir, un mocoso. Por eso todo el mundo se ríe. ¿Cuántos años tenía David? Algunos se imaginan en los dibujos que se hacen que David tenía entre 15, 16 y 17 años. Y no, David no habría pasado la edad de 11 años. No habría pasado esta edad. A los 11 años, enfrentándose a un gigantón, ¿verdad? No, esto nos lleva también a otra historia. Las adultas en el entorno de Timoteo. Disculpen que pase tan rápido, pero al asunto de tiempo. ¿Quiénes son importantes en la vida de Timoteo? Su abuela y su madre. Siempre las mujeres, y esto era algo normal, porque en el contexto griego romano, en el contexto judío, la educación de los hijos estaba a cargo de las mujeres. Entonces, si un hijo tenía éxito, era el éxito de las mujeres que lo habían rodeado. Entonces, es interesante ver la influencia de las mujeres, de la mamá y de la abuela, en lo que Timoteo llega a hacer después para la historia de la iglesia. Es uno de los pastores más jóvenes, ¿verdad? No es un pastor viejo, algunos le ponen menos de 30 años, entre 27 y 28 años, algunos le ponen esa edad. Bueno, iré hasta ahí. Y otro de los asuntos es María, la madre de Jesús. Y aquí es hablar de la historia de la salvación. Comienza en el Antiguo Testamento con Miriam. Y Miriam tiene entre 10 y 11 años, si queremos ponerla como muy vieja, ¿verdad? Y María en el Nuevo Testamento dice que está desposada. ¿Y cuántos años debe tener? Si a los 12 años se las casaba, como muy viejas ya, ¿verdad? Una mujer a los 15 años sin hijos era una mujer maldita. A los 24, 25 años ya debería ser abuela, en ese contexto. En ese contexto. ¿Cuántos años debió tener María? Algunas la ponen en la edad de 11 años. Los dibujitos que nos sacan así, a veces sale a María como de 14, 15 años. Pero no es cierto. O sea, no porque yo lo diga, sino porque las evidencias que se encuentran tanto en el texto como en la etnoarqueología, si rebuscamos un poco en las costumbres de la época, vamos a ver que María tenía 11 años aproximadamente. O sea, dirán, bueno, pero realmente la casaron a los 13. Wow, seamos más complacientes, 12 años. Pero a esa edad ella tomó decisión, porque se encuentra con el ángel, y a esa edad de 11 años ella es capaz de confrontar al ángel.
le dice, oye, pero ¿cómo voy a ser yo? ¿Verdad? ¿Recuerdan la historia? ¿Cómo voy a ser yo? A ver, explícame ese asunto, explícame ese rollo. Ella no entendía, estaba dejando de ser niña para ser mujer, es decir, esposa, y en ese tránsito se le aparece un ángel. Educación sexual con el ángel. ¿Qué iba a saber ella de que el ángel que el espíritu le iba a tocar y le iba a embarazar y todo eso? A esa edad. Pero ella toma decisión. ¿Y cuál fue su decisión? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera dicho, no, yo no quiero ese encargo? Todo el resto de la historia, como la conocemos, no hubiera pasado. Es curioso, porque las dos historias empiezan con niñas. Las dos historias, las niñas deciden y están en la cúspide de su protagonismo. En las dos historias. Y en las dos historias tenemos a niñas que cambian la historia como la conocemos. Entonces, la historia de la salvación no empieza con los adultos, empieza con los niños. Y no empieza con los niños, empieza con las niñas. Que eso es lo más importante de la historia. Y Jesús comienza su historia en ese parámetro. Jesús y Moisés, ¿verdad? Muchas gracias. Disculpen que haya corrido tanto.